Vamos a comenzar hoy una nueva serie que el título es El andar digno. El andar digno. Y a manera de introducción yo quiero que miremos algunas cosas interesantes que se encuentran en la carta de los Efesios por el orden que lleva y la importancia de este orden. Bueno, en los 3 primeros capítulos Pablo se centra solamente en describir lo que Dios ha hecho en Cristo a favor de nosotros. Y tenemos 3 pasajes aquí, Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El capítulo 2 de Efesios 2, 6 y 7 dice así: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y finalmente vamos a leer Efesios 1, pero ahora los versículos 15 al 19. Dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo está orando aquí en este último pasaje para que podamos recibir luz en 3 aspectos claves. Posición, quiénes somos en Cristo. Posesión, la herencia que tenemos en Él también. Y poder, cuál es el poder que actúa en nosotros. Son 3 P's que son claves en este pasaje. En el capítulo 2 dice algo bien contundente. Efesios 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí dice: Él les dio vida. Pero aquí no está usando el término griego bios, que es el que quiere decir vida natural, física, sino que el término que usa es zoe, que quiere decir la vida de Dios. Lo que está diciendo es que nosotros ahora tenemos la vida de Dios, es decir, la naturaleza de Dios. Y dijimos que si vida en este contexto describe la naturaleza de Dios, muerte describe la naturaleza de Satanás. Entonces, a causa de Cristo Jesús, por causa del Señor, Dios, el creador del universo, me habita a mí. Ya no me habita ni te habita Satanás. Y miremos ahora lo que dice en el capítulo 3. Dice lo siguiente, Efesios 3, 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí dice que todo un misterio fue revelado y que todas las cosas fueron hechas conforme al propósito eterno. Un propósito desde la eternidad. ¿Que hizo en quién? Que hizo en Cristo Jesús. O sea, el Padre desde la eternidad tenía un propósito. En términos de hoy en día tenía una misión, tenía un proyecto. Y aquí está diciendo que ese propósito que el Padre tuvo desde la eternidad, lo hizo ya en Cristo Jesús, según el versículo 11. Entonces, todo fue hecho desde la eternidad por el Padre en Cristo Jesús, quien ahora nos habita. Entonces, repito, Pablo se dedica primero a mostrar a los efesios de la iglesia de Éfeso quiénes son. Porque la verdad, nadie puede entrar en la batalla espiritual sin ser consciente primero de quién es, qué tiene y qué puede. Posición, posesión y poder en Cristo Jesús. Porque si entra sin ese conocimiento y sin esa revelación y sin apropiarse de ello, por fe ya entró derrotado. Pues es una de las primeras cosas que el enemigo lucha, que el diablo lucha, contra las que el diablo va a arremeter
¿Para qué? Para poder derrotarnos nuestra identidad en Cristo. Ahora, en el capítulo 4, él hace como un corte y empieza a hablar de algo nuevo que va hasta el capítulo 5. Leamos Efesios 4, versículo 1, primero en Reina Valera. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La versión NBI de Efesios 4.1 dice así, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Así que él terminó de hablar de todo lo que hizo por mí y ahora va a comenzar a hablar de todo lo que yo debo en él comenzar a hacer, en virtud o sobre la base de lo que él ya hizo. Por eso es que dice, anden como es digno. Fíjense que él no dice, anden para que sean dignos. Y nos habla de unos aspectos. Por ejemplo, nos habla de andar en humildad y mansedumbre, en paciencia unos con los otros, en amor, guardando la unidad del espíritu, en los dones, los ministerios, la renovación de la mente, en sabiduría, en la luz, etcétera, etcétera. Y dentro de ello aborda un aspecto fundamental que está en Efesios 5:21. Miremos lo que dice este versículo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Empieza a hablar aquí de la importancia de andar en sujeción o bajo autoridad en todos los ámbitos. Obviamente, debajo de Dios, en sujeción a Dios, dentro de la familia, a las autoridades, etcétera, y por supuesto incluye la iglesia. El andar sometido, ese andar sometido es muy importante antes de entrar en la batalla espiritual. Por eso Santiago 4.7 lo refuerza de una manera muy clara, lo afirma. Dice así, Santiago 4.7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La segunda parte del versículo dice resistan al diablo y él huirá de ustedes, pero una línea antes hay otra verdad que Santiago declara, que es previa, es una condición. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá. Entonces la primera cosa antes de resistirlo es someternos al que da la autoridad. ¿Quién es el único que ha podido contra Satanás y sus huestes? Bueno, Jesús, quien a su vez está sujeto al Padre. Él es el único que puede dotar de autoridad para ir por encima de sus obras. De modo que a él hay que estar sujeto si queremos tener una victoria real sobre todos los ataques del diablo. ¿Ustedes saben que no hay autoridad si no es delegada? ¿Que la autoridad nace del sometimiento? Ahora, esto no se aplica solamente con respecto al Señor, se aplica a sumisión, autoridad, sometimiento en todas las esferas. Porque la fuente de la autoridad, escúchenmelo bien, es el sometimiento a la autoridad. Como lo dice Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y este tema de la sujeción va hasta el versículo 9 del capítulo 6. Entonces, después de Pablo dar todo ese recorrido, nos ha hecho pasar por todas las realidades en Cristo que tenemos y luego nos habla de la importancia de andar en sometimiento con dos ideas completas bien explicadas, como ya es el momento, agrega una más. Y habla en Efesios 6:10 de lo siguiente, NBI. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Verdad? La versión Reina Valera de Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta otra verdad es que la batalla espiritual demanda de nosotros una absoluta confianza y dependencia de Dios. Que nada o muy poco podemos hacer nosotros en esta área de batalla, que es la dimensión de la guerra espiritual, y por eso implica de nuestra parte una absoluta rendición a Dios y una completa confianza en Él y en lo que Él ha hecho, y esto es maravilloso. Todo nuestro batalla espiritual debe partir de lo que Cristo ya hizo. No tenemos nada que agregar a ello y todo parte solamente, repito, de lo que Él ya ha hecho. ¿Cómo sigue el apóstol Pablo? En Efesios 6, versículos 11 y 12, entra en un tema importante. Es el último de la carta. El versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Ahora, lo interesante es que esta parte de la batalla solo figura al final de la carta, en el capítulo 6. Es el último capítulo de la carta. Antes ha habido otros 5 capítulos que esto tal vez nos está diciendo algunas cosas que debemos tener presente para poder entrar de verdad en una dimensión de guerra espiritual, entrar de una manera efectiva en el ámbito de esa batalla en sus 2 dimensiones, dimensión personal y la dimensión como iglesia. Ahora, vamos entonces a empezar a hablar hoy de ese aspecto clave del que habla Pablo en el capítulo 4. Habiendo hecho todo este resumen de toda la carta, vamos a centrarnos en el capítulo 4 que habla de el andar digno. Así que ahora entremos de lleno en nuestro tema, el andar digno. Para ello, leamos Efesios 4, versículos 1 y 2. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que el primer aspecto de ese andar digno es andar en humildad. Está en el versículo 2. Ahora bien, la humildad no está en decir o en no decir que hemos recibido de Dios, sino en la actitud de nuestro corazón frente a aquello que hemos recibido de Él, porque todos lo recibimos por gracia. Puede haber un orgullo que sea aparente, que sea disfrazado. A veces puede haber actitudes de humildad que lo único que están haciendo es disfrazar el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo tiene la rara cualidad de mimetizarse. Es como un camaleón. Se acomoda a las circunstancias de la mejor forma posible. Una vez a un predicador durante un programa de radio al aire en una emisora de Bogotá, le hicieron esta pregunta: ¿usted cree que Dios ha tratado con usted en algún aspecto después de que ya estaba en el ministerio? Él respondió: estoy seguro, claro que sí, Dios lo ha hecho. ¿Cuál es ese aspecto?, le preguntó el moderador del programa. Bueno, la verdad que yo debo reconocer que ese punto se llama el orgullo. Este pastor cuenta que recuerda bien la expresión del hermano que le entrevistaba, porque sus ojos se abrieron así, con asombro más de la cuenta, como diciendo: ¿de qué está hablando? Y él le dijo: sí, no te preocupes. Lo que pasa es que el orgullo tiene esa rara cualidad de disfrazarse y a veces se pone disfraces de humildad. Ahora, la expresión que aquí es toda clase de humildad, pero la palabra humildad en su sentido original es algo muy gracioso, ya que quiere decir literalmente, mira lo que dice, significa humildad: no alzarse muy lejos del piso. Tiene más significados, pero por ahora hablemos de este: no levantarse mucho del piso. Como dice un proverbio muy famoso, todo lo que sube como palma, o como palmera, perdón, baja como coco. Eso lo dicen popularmente, ¿no? Es verdad que hay una ley espiritual que se expresa en la misma ley de la gravedad. Todo lo que sube luego tiende a bajar, ¿verdad? Bueno, resulta que espiritualmente hablando es lo mismo. Todo lo que se alza de inmediato empieza a ser atraído por el piso. Ahora, imagínense ustedes tomando la expresión esta, o el sentido de no alzarse lejos del piso o del suelo. ¿Por qué dice no levantarse muy lejos del suelo? Porque suele pasar que la medida en que yo me levanto, en esa misma medida, distancia o dimensión, me van a hacer descender. Entonces, cuanto más me levanto, definitivamente el golpe al caer va a ser mucho mayor, ¿verdad? Como decimos por ahí nosotros en Colombia, el tiestazo. La Biblia dice algo al respecto en Proverbios 16, 18. Miren lo que dice Proverbios 16, 18, versión Reina Valera, 60. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Otra versión dice: antes de la caída viene el enaltecimiento, y antes del pecado, el orgullo del corazón. Entonces, la primera cosa que el Señor quiere que tengamos en cuenta en el andar digno, en ese andar que debemos manifestar nosotros, es que debe ser un andar en humildad. Pero repito, humildad significa mantenerse en su lugar. Tampoco significa meterse debajo del suelo. Solamente significa estar en mi lugar. Nuestro querido hermano Arthur Berg, que citamos tantas veces, da un ejemplo de un personaje ficticio que era un huevito.
y el huevito resulta que se subió muy muy alto y de repente cuando estaba muy arriba se tropezó y cayó. Ustedes se podrán imaginar lo que pasa con un huevito cuando está muy arriba y cae. Él decía, pues si él hubiera sabido que era un huevito, si se hubiera dado cuenta de lo que era, no habría subido tan alto, no hubiese escalado tan arriba. Es decir, es entender nuestra condición delante de Dios, eso es humildad, y mantenernos en esa condición, no modificarla, ni levantarnos de allí, ni tampoco hundirnos de allí, que es el otro orgullo del que estamos hablando, porque hay un orgullo que es orgullo en reversa. Sin embargo, hay otra forma de traducir la palabra humildad en el griego, y está asociada con lo que pasa cuando uno se levanta mucho del suelo del piso, y la traducción es ser traído abajo con dolor. Eso significa también humildad, ser traído abajo con dolor. ¿Por qué estas dos cosas? Bueno, lo que pasa cuando una persona se levanta del suelo, se levanta de la condición que realmente tiene, como decía Pablo en Romanos 12:3. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a mirarlo. Romanos 12:3, Reina Valera 60, dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que sucede ahora sí, para responder la pregunta, con aquel que sí tiene más alto concepto de sí del que debe tener? ¿Qué sucede con aquel que no piensa de sí mismo con cordura? Bueno, que después va a ser traído hacia abajo, pero esta traída hacia abajo va a ser con dolor, realmente va a ser así. Así que el camino que el Señor quiere que recorramos es el completamente opuesto. No es el de alzarse, sino es el de humillarse. Porque la Escritura dice en un lugar que Él da mayor gracia a los humildes, pero que Él resiste a los que son soberbios u orgullosos que los mismos. Sin embargo, este andar en humildad está asociado con otra cosa. Aquí esta humildad tiene otras expresiones. Y la primera de ellas es la mansedumbre. Con frecuencia uno escucha hermanos que dicen, ay hermano, la Biblia dice bienaventurados los mansos, pero no dice nada de los... En Colombia hay una palabra peyorativa que es mensos o tontos. La Biblia en ninguna parte dice manso, pero no menso. No dice tal cosa, la Biblia solamente dice que son bienaventurados los mansos, no le añade absolutamente nada. Y es preocupante la gente que hace interpretaciones o que le hace anexos a lo que el Señor está diciendo, porque a veces da la impresión que únicamente quieren ocultar detrás de ello, o más bien levantar una disculpa para mantener actitudes que no son justamente de mansedumbre. ¿Qué quiere decir la palabra mansedumbre? Quiere decir dulzura, quiere decir suavidad, quiere decir apacibilidad, quiere decir docilidad. Y Jesús dijo que los mansos eran bienaventurados. Y no podemos escudarnos para decir, pero Él no dijo que debíamos hacer esto, para otra palabra que dije. Yo creo una cosa, y es que en muchas ocasiones Dios va a requerir de nosotros que depongamos aún nuestros derechos, y esto tiene que ver con nuestra mansedumbre en el trato con los demás. La humildad y la mansedumbre nos llevarán ocasionalmente a ceder aún los derechos que nos son legítimos. Ese es el punto. ¿Qué es lo que pasa? Uno está dispuesto a caminar con el Señor en humildad, en la relación con otros, hasta lo que es justo, pero no más allá de lo que es justo, ¿verdad? Sin embargo, el Señor quiere que vayamos todavía más allá de lo que es justo y entremos aún, si es necesario, a ceder nuestros justos derechos. Hace un tiempo, alguien dijo a otro acerca de que cierto asunto no era justo. Y la pregunta que le hizo fue que no era justo desde qué punto de vista. Entonces, cuando hablamos de justicia, cuando hablo de justicia, tengo que situarme en un punto para determinar si una cosa es o no justa. ¿Justo desde el punto de vista de mi hermano? ¿Justo desde mi punto de vista?
o justo desde el punto de vista de Dios. Al conversar con este que dijo que el asunto no era justo, saltó a la vista que era evidente que estaba mirando todo solamente desde su punto de vista. Pero cuando comenzó a mirarlo desde el punto de vista de Dios, encontró que aún sus derechos deberían ser ocasionalmente depuestos en aras de mantener lo que dice después en el versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mi hermano, lo que usted está tratando de decirnos es que debemos convertirnos en una especie de tapete. Bueno, no sugiero eso. Yo creo que una persona puede aún en lo legítimo y si es necesario reivindicar lo legítimo. Y aún haciendo eso puede no perder una actitud y un espíritu manso. Por ejemplo, la Biblia habla de Moisés y dice de Moisés que él llegó a ser el varón más manso que había en toda la tierra. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y esta sí que es una actitud clave. Alguno pensará, mi hermano, yo no puedo ser manso porque me pasan por encima. Bueno, esa es la idea. La idea es esa. La idea es que pasen por encima en un momento. ¿Qué pasa con el que pasa por encima? Valga la redundancia. ¿Qué pasa con el que pasa por encima? Se alzó, y como se alzó, va a ser traído abajo. Miren, no se preocupen, la ley se cumple. La ley de Dios se cumple. Y recuerden no se afanen, recuerden la gravedad. Tiren una manzana y van a ver qué pasa. Va a caer. Entonces, cuando yo me hago debajo, Dios viene entonces para exaltarme. Mas cuando yo soy de los que pasan por encima, Dios viene también para bajarme. Igual, Dios viene a hacer con cada uno lo que debe hacer. La cuestión entonces es cuál papel nosotros queremos asumir. El que es momentáneamente más agradable, que es el que el otro ceda y yo pasé por encima. Yo gané la cosa. Yo reivindiqué mis propios derechos. Yo pude poner mis egoístas intenciones por encima, aunque creo que son muy rectas. Pero un tiempo después, viene Dios entonces y me pone de nuevo en mi lugar, me trae de nuevo y al mismo tiempo Dios va a levantar al otro que se humilló. Porque eso es lo que el Señor dice. Los que se humillan van a ser exaltados, mas los que se exaltan van a ser humillados. Entonces, mis amados, un área en que Dios ha tenido que trabajar y aún tiene que trabajar y va a seguir trabajando en nosotros se llama orgullo. Moisés, por ejemplo, al principio de su llamamiento tenía actitudes que denotaban que el ministerio estaba como espuma en la cabeza, se le había subido. Su llamamiento y lo que Dios quería hacer con él se convirtió como una especie de espuma que subió muy rápido, algo así como la levadura, ¿no? Y Dios tuvo que llevarlo después de esto al desierto 40 años para que la espuma le bajara. Y bajó tanto que cuando Dios vino a decirle, listo Moisés, él dijo, no, yo no. ¿Qué van a decir? Que quién me envió. Y Dios hizo una serie de señales con Moisés. Y cuando Moisés vio que empezó como a quedarse sin argumentos, como acorralado, sin salida, para no ir, dijo, pero yo soy como tartamudo, voy a hablar pocongo, yo no sirvo para ese asunto. O sea, ¿se dan cuenta? Ya no quería ir, no quería. ¿Qué había pasado con este hombre? Sencillamente que estaba listo, ahora sí, para ir. Definitivamente ahora sí estaba listo para ir. Esto nos hace pensar en la diferencia que hay entre los hermanos con espíritu misionero y los hermanos con espíritu aventurero. Son cosas que se confunden tan fácilmente. Sí, yo quiero ir. Pero es solamente como hace unos años que hermanos recién convertidos que habían sido como hippies, así medio de la onda esa, o artesanos, uno le decía a un pastor que él había tenido un sueño donde él se veía como un caballo salvaje por las praderas yendo y que él ahora quería ir y le decía yo quiero ir de rolling pero predicando el evangelio.
Y este pastor le respondió, mira, Dios no necesita tu rolling para nada. Dios no necesita ese espíritu que tú crees que es bueno para servirle ahora. Y es que hay algo curioso. Cuando menos queremos algo, es cuando estamos más listos para tenerlo. Esto suele pasar. Suele pasar que cuando menos estoy anhelándolo, es cuando estoy más preparado para recibirlo. ¿Qué habrá pasado con Abraham después de 14 años de esperar a Isaac? Yo creo que él ya estaba diciendo, bueno, pues no se dio. No, ahí estaba realmente preparado, como pasó con Moisés también, cuando ya decía, el sueño se fue. En todo caso, lo primero que el Señor quiere mostrarnos es un andar en humildad, que va asociado con un andar en mansedumbre, y les sugiero que nunca utilicemos el terminacho de que soy manso, pero no, etcétera, etcétera. Más bien digamos, soy manso, y punto, porque la Biblia no dice nada más. Y hay una bienaventuranza para los mansos, no lo olvides. Ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes van a ser los que heredarán la tierra? ¿Los que reivindican sus derechos permanentemente? No, los mansos. Los que saben poner sus derechos cuando ellos se hace necesario. Volvamos a Moisés. Moisés el llamado. El hombre que de manso poco realmente y de humilde mucho menos. Antes de lo que pasó, del proceso de Dios. Llega algún día y ve que un egipcio maltrata a un hebreo. Entonces él pensó dentro de sí, es la hora de comenzar mi ministerio, gloria a Dios. Yo estaba esperando, por esto me entrené, por eso tengo mi cuchillo afilado, la puntería la tengo lista, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó entonces? Bueno, él dijo, gloria a Dios, la cosa está lista. Aquí está el egipcio que maltrata al hebreo, se lanzó sobre el egipcio y ya saben el resto de la historia, ¿no? Termina matándolo. Ahora, no sabemos qué reacción tuvo el hermano hebreo, pero al día siguiente, él vio no ya un egipcio contra un hebreo, sino un hebreo contra otro. Entonces viene ya no con el cuchillo, sino otra vez, gloria a Dios. Yo decía, desde ayer empezó mi ministerio. Se acerca donde están los dos hermanos hebreos discutiendo y les dice, ¿pero qué es esto? Somos hermanos. Y le dice, ajá, lo que pasa es que me vienes a matar como mataste al egipcio ayer. Te estaba espiando y te vi. Es que me quieren matar a mí también. Además, ¿quién te puso por juez? Y por fin, Moisés se va huyendo. Así que como él no quería salir de Egipto, Dios lo sacó de Egipto. Bueno, así es el asunto con Dios. Cuando yo no quiero salir, entonces Dios me saca. No hay problema. La cosa es, ¿salimos o salimos? ¿O salimos nosotros o salimos porque Dios nos saca? ¿Alguno se ha sentido así? Bueno, en todo caso, esto hizo Dios con Moisés. ¿Y qué pasa con este hombre después de un tiempo? Bueno, cuando ya estaba en su ministerio, viene un día un tal Coré, famoso, famosísimo. Se revela contra Moisés y dice, ¿eres tú más que nosotros? ¿Te has puesto tú como príncipe sobre nosotros? Y ahí cometió un tremendo error Coré, porque Moisés no se había puesto por príncipe. Recuerda que él ya no quería ir, que Dios lo puso casi que a la brava. Pero ¿qué es lo primero que hace Moisés cuando este hombre viene a reclamarle así? Bueno, Moisés ya no es el hombre del cuchillo en la mano, es el hombre de una vara. Claro que alguno diría, bueno, igual puede cogerlo a varazos. No, no, no. La vara está hablando de una cosa diferente. Él era un hombre manso, ya era un hombre manso. Y lo primero que él hace, ¿cómo se parece esto? Van a ver ustedes, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cómo se parece esto cuando delante de un pastor alguien se rebela, ¿no? Disciplina o lo echan de la iglesia. O de una vez le ponen el remoquete o el mote de es un rebelde. Y se dicen cosas como, no, ya ese hombre el infierno le quedó pequeñito. ¿Pero qué hizo Moisés? Lo primero que hace, según dice la escritura, es que se postró. Puso su rostro sobre el suelo. Eso fue lo primero que él hizo cuando Coré lo desafía. Coré está peleando por el puesto, pero Moisés está postrado. Gloria a Dios. No hay nada que se pueda pelear con un hombre que está postrado. No hay nada más aburridor que pelear con uno que no quiere pelear. Porque ustedes saben que para pelear mínimo se necesitan dos.
Por lo menos, por ahí comienza, por lo menos comienza por 2. Bueno, algunos de los que son casados aquí saben de lo que les hablo, ¿verdad? 2 son suficientes. Uy, a veces basta y sobra, da para un rato. Pero con un hombre postrado, ¿quién podría pelear? ¿Qué más se le podría pelear a un hombre que estaba allí con su rostro en el piso? Nada se le podía disputar, nada. Y eso fue lo que Moisés hizo. Ah, ¿vienes a disputarme algo? No hay nada que disputar, así que pelea tú solo. Y después sí, él se levanta y dice, bueno, Dios va a elegir entre los 2. Dios va a decir quién es suyo y quién no. Y ustedes saben cómo terminó la historia. La tierra se abre y toda la tribu de él, toda su casa, descienden a lo profundo de la tierra vivos. Son tragados vivos por la tierra. Qué juicio tremendo, ¿no? Pero ¿quién lo hizo? No fue Moisés. Moisés lo que hizo fue postrarse. Eso estaba diciendo, si quieres pasar, pasa por encima, Coré. Aquí estoy listo, pasa por encima, no hay ningún problema. Tal vez ya estaba acostumbrado a que otros pasasen sobre él. Él no tenía ningún inconveniente en que uno más viniese y le pasara por encima. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Uno se postra, el otro se alza, y ahí se cumple lo que dice la Escritura. Uno se levantó, ¿verdad? Y fue llevado hacia abajo. Uno se humilló y fue entonces exaltado. Este es el principio que siempre se cumplirá en nuestras más pequeñas cosas, en nuestras relaciones a todo nivel. Siempre ese principio va a cumplirse, absolutamente siempre. ¿Qué dice después? Porque esta humildad y mansedumbre están asociadas con más cosas en el versículo 2. Dice que es con paciencia. Bueno, resulta que la palabra en griego de paciencia quiere decir también aguante, resistencia, constancia. Aguante en el sentido de una construcción, de una edificación. Fíjense que paciencia era un término de arquitectura y era la forma como establecían cuánto resistía una columna sin deformarse o arrugarse, o cuánto peso se podía poner sobre ella sin que se deformara o se desfigurara. A eso se refiere la palabra paciencia. También quiere decir algo que es firme, algo que es fijo. Pero escuchen algo más. También quiere decir sufrir, soportar algo. Y por eso la siguiente expresión del apóstol allí, soportándoos unos a otros en amor. Esta palabra soportarse, mis amados, a veces es muy literal. Pues muchas veces para poder estar bien con mi hermano, lo que tengo que hacer literalmente es aguantarlo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez coleccionaron piedras en los ríos cuando eran niños? Ustedes saben que allí se encuentran unas piedras lindísimas, lisitas, suaves. Y esa lisura y suavidad es el resultado de que han venido río abajo kilómetros y kilómetros chocando unas con otras, tropezando unas con otras, golpeándose unas contra otras. Y han llegado a ser esas piedras hermosas, lisas, sin nada que pueda dañar. No son como otras piedras, por ejemplo, las que hay en el Mar Muerto, donde la sal se cristaliza y se vuelven como una cuchilla. Hay hermanos que son una bendición. Hay hermanos que son como esas rocas del Mar Muerto. Definitivamente, tú los rozas y, como decimos por allí en Colombia, llevas. Allí llevas la marquita de una vez. Por donde quiera que pasó, allí dejó la huella. Pero ahora, gloria a Dios por esos hermanos. Pero hay otros que llegan a ser como piedritas lisas. ¿Qué pasó con ellos? Con estos. Han chocado mucho. Han venido arriba abajo hace mucho rato. Y por eso es que llegan a ser esas piedritas que no pueden causar ninguna especie de daño. Bueno, a veces literalmente eso es lo que tenemos que tener entre nosotros mismos. Literalmente soportarnos. Literalmente aguantarnos. Si es parte de lo que es humildad y mansedumbre. Si realmente es así. Pero tampoco debemos olvidar una cosa que también decía el hermano Arturo. Siempre que pienses en cuán difícil es para ti vivir con tu hermano, piensa que para él es igualmente difícil vivir contigo. Hermano, vivir contigo es un problema. El otro le va a decir, ni te digo lo que es vivir contigo.
volviendo a hablar del matrimonio, no es sino que se casen y van a ver. Yo esperaba que tú fueras distinta. Y ahora te decís, yo también esperaba que tú fueras distinto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues divorciarnos. Sí, no. Es que yo esperaba que tú fueras una piedra pulida. Ah, pues yo también esperaba que tú fueras una piedra pulida. Y vienen esas salidas facilitas. Ah, separémonos. Eso que hicimos allá fue una payasada. Eso de hablar no fue para nada. Separémonos. Gente que juega con fuego sin saber lo que está haciendo con ello. O gente que cree que eso de divorcio entre dos creyentes que han contraído su matrimonio siendo creyentes, creen que esa cosa es así nomás, que eso existe. Esa cuestión realmente, bíblicamente, no existe. Pero bueno, a veces cosas pasan, ¿no? La palabra soportarnos que aparece aquí tiene otra connotación. Realmente quiere decir lo siguiente: levantar, sostener, sustentar, apoyar, tolerar, dar a luz y tener en la mano. Aunque uno de los sentidos de soportarnos es aguantarnos, cuando literalmente tenemos que hacerlo, el otro sentido es mantenernos unos a otros, sostenernos unos a otros. Mira que en las terribles películas de guerra hay una que otra cosa buena en ellas, y una es ver el cuidado, o la imagen de un grupo de soldados cuando uno está caído, si está herido, regresan por él, lo llevan en sus hombros, no lo dejan allí. Alguien ha dicho con mucha razón que el único ejército en el cual los mismos soldados terminaban unos con otros a veces era el ejército de Dios, los cristianos. ¿Cuán cierto debería ser para nosotros que si tan solo uno de nosotros cae, deberíamos todos parar para acudir a su rescate? ¿Cuán cierto y cuántas cosas cambiarían entre nosotros? ¿Cuántas cosas cambiarían en la iglesia? Si nosotros no solamente dijéramos, no, ese es el trabajo del pastor, que él vaya y busque la oveja perdida. ¿No ve que la Biblia dice que es el pastor el que la busque y se la pone en el hombro? Entonces, claro, sí, tenemos todo el asunto ahí. Pasando por alto un principio que está en la Escritura que dice que somos un cuerpo, que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo acude a su socorro. Cuando hay una simple cortada en un dedo, todo el cuerpo recibe la información. Lo primero es el dolor. Pero allí ya están funcionando neuronas, el sistema nervioso que le está llevando una información al cerebro, que en este caso es dolor. Y eso le deja saber que algo malo pasó. El cerebro da una orden y vienen las plaquetas, los glóbulos blancos, y hay todo un movimiento que se produce en el cuerpo por una simple cortada. ¿Qué cantidad de partes del cuerpo del hombre se puede mover en favor de salvar, aunque sea un pequeño rasguño en el cuerpo? Pues entre nosotros debemos soportarnos, debemos sostenernos unos a otros. Es nuestra responsabilidad que al llegar a la presencia de Dios lleguemos juntos. ¿Dónde está fulanito? No me aguantó el paso. Me vine solo porque yo no puedo esperar a todo el mundo. No, yo pensaba que de cualquier manera yo llegaría. Así que si fulanito se quedó, pues allá él. O yo sabía de la hermana Clara que ella tenía un corazón más limpio. Y yo dije, pues gloria a Dios que ella se quede y lo espere. Pero yo sigo. Capaz que Dios me devuelve. El asunto no es así. Si uno solo es quitado de en medio, todos estamos sufriendo de un daño por esa razón. Lo que sucede es que nosotros no entendemos lo que es ser un cuerpo. Y como no lo comprendemos, creemos que lo que le pasa a fulanito no tiene nada que ver conmigo, porque él es él y yo soy yo. Pero si realmente entiendo que somos un cuerpo, lo que le pase a fulanito, el hermano más olvidado, entre comillas, de la iglesia, el de la última banca, mientras teníamos bancas, por lo menos en este tiempo, a mí me afecta. En mí causa una influencia. Luego entonces me importa lo que le pase a él y a él le debe importar lo que me pasa a mí. Si todos tenemos la misma actitud, creo que no hay manera de que el diablo pueda robarse ni a uno solo de nosotros. Dicen que uno de los mecanismos de defensa de las ovejas cuando el pastor no puede acudir a defenderlas, por alguna razón, es encerrar al lobo. Lo encierran entre todas y el lobo, como todo lo que es malo, siempre es cobarde, ¿verdad? Entonces el otro hombre ataca a las ovejas que están más hacia afuera o trata de distanciarlas del rebaño, de sacarla de donde están todas las demás, porque es cobarde en medio de todo. ¿Qué es lo que hacen algunas de ellas? Lo encierran y luego arremeten al mismo tiempo, todas contra él, y empiezan a golpearlo y a golpearlo y a golpearlo,
Y si el lobo no sale de allí rápidamente, puede morir, a pesar de lo fiero que sea. Pero están ellas mismas salvando a una sola o a las más débiles. Una sola que importa, uno más o uno menos que importa. Pues Jesús habló del uno más y del uno menos. Siempre Jesús habló de esto, de una moneda que se perdió, habló de una oveja perdida. Él no dijo que se le perdieron 2, ni 3, ni 10 monedas, sino 5 o 10 ovejas. Siempre habló de una. A Jesús le importa la una sola. Luego a mí, ¿qué me debe importar? ¿Las 400? En la medida en que a mí me importen las 400, una no me va a importar nunca. Pero cuando a mí me importa una, igual me importan 400, igual me importan 1000, 10.000. ¿Por qué razón? Porque me importa una, debemos soportarnos entonces unos a otros. Unos a otros. Vamos a parar por allí hoy y vamos a continuar en nuestra próxima reunión. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo de la palabra, por este tema que hemos comenzado hoy, el andar digno, que tiene muchas cosas que decirnos acerca de cuál es la parte que nos corresponde a partir de lo que Jesús ya ha hecho. Entonces, gracias por esta palabra. Te pido que esta palabra sea haciendo vida en nosotros y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Mis amados, entonces nos veremos el próximo domingo para continuar con este tema, el andar digno. Bendiciones.